Bueno, me dejó casi helada la señora, por suerte que no quería Bravo, decir malas palabras, no. es Muy, bravo. pero muy buena introducción a lo que vamos a compartir ahora con todos, con todos ustedes, nuestros queridos oyentes. ¿Qué es esta? Es una palabra, que es una palabra inventada, es decir, un neologismo. Ujú, Se llama aporofobia. Viene del griego de aporos, es el pobre, y ujú. fobia, bueno, fobia es una aversión, un temor. Es un término que aparece en los últimos 24 o 25 años que lo utilizó una profesora de filosofía española llamada Adela Cortina, que bueno, claramente está nombrando al rechazo, al odio o a la aversión al pobre, Claro, ¿sí? claro. Eh, la base de esto, digamos, el sustento de este rechazo es creer que aquellos sujetos que están en esa situación de sufrimiento, ¿no? Ujú. Eh, en una situación de vulnerabilidad, no tienen nada, pero nada que aportarle, según este criterio, a la sociedad. Sí, Se expresa, aunque parezca mentira, esto es así, ¿no? sí, sí, Parece sí, pero es mentira cierto, decirlo, es cierto. comentarlo, ponerle palabras, decirlo en voz alta, pero lo vemos Sí, cotidianamente esto, sí, ¿sí? Se expresa en este rechazo, se expresa en la indiferencia a esto que le pasa al otro. Y se expresa en insultos, acabamos de escuchar una un riego de insultos, agresiones y en ujú, muchos actos sí, cotidianos, ¿no? sí, De ciudadanos de aquí, de allá, de más allá, ¿sí? sí, sí, De la misma manera, Oscar, que la xenofobia es la aversión o el rechazo al extranjero, la aporofobia es el rechazo al pobre, por el solo sí, hecho de ser pobre, sí, claro, por el claro. solo hecho. Esta profesora Adela Cortina es profesora de ética y filosofía en la Universidad de Valencia y intenta diferenciar esta actitud que ella le ha puesto esta palabra y que luego fue aprobada la palabra por la Real Academia Española, Sí, aporofobia, intenta diferenciarla de la xenofobia, de este rechazo o aversión hacia lo extranjero, que según ella dice solo se refiere al rechazo, ¿no? Al extranjero, y también quiere diferenciarla del racismo, que es claro, la claro. discriminación de determinados grupos étnicos, ¿sí? Ujú. Pero se pregunta, ¿realmente molestan los extranjeros? ¿O lo que molestan son los pobres, sean Sí, extranjeros o no? exacto, exacto, sí, 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 sí. Sí, porque creo que alguna vez lo hablamos en virtud de otro tema, pero el extranjero con plata, extranjero rico, no molesta. No, para nada. Son recibidos con los brazos abiertos. Exactamente, sí, sí, sí. Exactamente, sí. Y los negros con mucho dinero también. Y los Exactamente, sí, deportistas sí, con sí, mucho sí. dinero Sí, también. Por eso la claro. pregunta es muy clara, ¿no? Y hasta se desprende por el más pequeño de los sentidos comunes. Realmente cuando se manifiesta molestia por los extranjeros, o aversión o rechazo o disgusto frente a ellos, ¿es porque son extranjeros o porque además son pobres? O Claro, claro, principalmente son pobres, claro. ¿sí? Yo me quedo con esta Sí, respuesta, es sí, por porque son supuesto, sí, pobres. también. Según Cortina, la profe Cortina, ella dice que la aporofobia va obviamente en contra de la dignidad humana y es excluyente, decididamente, excluye Ujú. gente, ¿no? Sí, 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 deja fuera, La deja claro. fuera. Ujú. Y la democracia como sistema de gobierno, como sistema de organización, es inclusiva, necesariamente tiene Sí, que ser sí. inclusiva. Por definición. Por definición, Ujú. exactamente. Lo podemos decir en voz alta, con mayúsculas, como quieran, para que nos oigan algunos, Sí, que lejos de propiciar la inclusión, propician la exclusión, ¿no? así es. Sí. Por eso no puede existir una sociedad aporof Aporofóbica. o aporofóbica, que suena más Claro. fácil, y democrática a la vez. Ujú.
Claro, es una contradicción, es un Exactamente, contrasentido. exactamente. Y ella dice que todas las sociedades que conoce, todas, dice ella, son aporofóbicas. Eh, Como lo decíamos recién, nadie se pone tenso, nadie se pone tenso, digamos, porque Ujú, un jeque árabe, que sabemos que de pobre nada tiene, se exacto. instale en un país europeo. No, de No, ninguna claro, manera. claro. También decíamos que nadie se opone a que un futbolista famoso se radique en un determinado país otra vez europeo. Ujú, Los yates de gran tamaño, no hay ningún inconveniente que estén varados en la costa más rica del Mediterráneo, sí. para nada. A Ujú. Trump, cuando fue presidente, no se le ocurrió poner un muro en el norte, en la frontera con Canadá. Canadá no, claro, claro que, No, 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 claro que pero sí en el sur, en la frontera sí. con México. México, sí, sí. Nosotros creo que estamos muy, casi ya es lamentable, ¿no? Pero estamos como muy acostumbrados a estas diferentes varas, ¿no es cierto, Ujú, Oscar? sí, claro. Sí, casi están como naturalizadas por poco. Sí, sí, Eh, sí, sí, claro. Pero aparte, lo peor de esto es que se trata de confirmar que es así, de apoyar, no, no, no hay que convalidar esas cosas. no, 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 no. Pero es muy triste y es muy preocupante, que es mucho más grave que, que ser triste, que Ujú, esto sea tan frecuente en nuestros sí, medios, ¿no? En sí, nuestro claro. país, en nuestra sociedad actual. ¿Y por qué no extenderlo al mundo, Oscar? ¿Por qué Ujú, no extenderlo al mundo, como nos decía en este anhelo utópico, creo, de John Lennon, ¿no? claro, claro. En su hermosa Imagine. Sí. Eh, Ahora, para que el miedo, porque la segunda parte de la palabra es fobia y esto es miedo también, para que este miedo se convierta en un rechazo, ¿sí? En una aversión directamente, en odio, ¿sí? Ujú, sí, Es sí, preciso que haya todo un proceso mental, dice ella, que sí, anule la compasión claro. por aquel que casi nada tiene Ujú, y la empatía para con un otro, ¿sí? Ese proceso, digamos, de anulación de la compasión, según dice la doctora Cortina, lo proporciona la ideología que se sustenta, ¿sí? ujú, sí. Y se activa cuando se señala a los pobres, algo que lamentablemente es tan frecuente, como Ujú, culpables de su propia pobreza. sí, claro. Y esto sí a mí me parece de la mayor infamia, Sí, si es posible, ¿no? sí, Decirlo de sí. esta manera. Culpar al pobre de su propia pobreza y de su propia vida miserable. Sí, bueno, de eso a que no, y no tiene más porque no quiere. Es Exactamente, porque está cómodo ahí. así O es. no, no, viste, hay un pasito muy, muy, muy cortito, algunos discursos de la derecha, ¿no? Sí, yo creo que casi ningún Sí, pasito, sí, no. casi ningún paso, No, no, ni no, una no. uña, Es claro. un milímetro, Claro. claro, qué sé yo. No, no. Bueno, cuando se afirma que la pobreza no es fruto de unas condiciones estructurales, que es lo que todos nosotros lo pensamos, Oscar, Sí, claro. ¿sí? Sí, claro. Y esas Ujú, condiciones estructurales provienen de generaciones, ¿no? ujú, Porque sí, claro. es pobre esta persona, son pobres sus padres, han sido pobres Sí. sus abuelos, sus Ujú, bisabuelos. sí, sí, sí. Cuando dentro de esta aporofobia se afirma que la pobreza no es fruto de estas condiciones estructurales, sino que es el resultado de la indolencia, por ejemplo, de la Ujú, vagancia, de un claro. error, de los errores individuales que cometen, Ujú, o de una culpa personal, ¿no? claro, claro. Siempre le Eh, culpan el otro también, ¿no? Esa ideología, esta Claro. ideología que sustenta esto y que no reconoce que la pobreza es fruto de otros, de otras fuentes también, eh, los pobres son percibidos como una amenaza, Sí, clara, lisa y sí, 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 claro, llanamente como una claro. amenaza. El final de este cuento que compartió Julia Butet con nosotros, algo de ello nos muestra, creo, ¿no? Sí, sí, claro. Culpabilizarlos a los pobres, sigue diciendo ella, anula la empatía,
¿no? Anula la compasión que Ujú. quizás pueda llegar a despertar y permite que se lo ignore, de verdad, y hasta que se los persiga a algunos otros, ¿no? Ujú. Además, Claro, además de claro, los claro. sentimientos de odio y de aversión. eh, Hay animosidad, hostilidad, Ujú. aversión, odio, todo esto Sí, junto, ¿no? sí. Todo esto junto respecto a determinadas zonas o a determinados barrios carenciados. Sí, claro, Y claro. Villeros. exactamente, Los villeros son todos exactamente. villeros. Hay todo un vocabulario puesto al servicio de sostener Ajá. esta aversión al Ah, pobre. Eh, eh, bueno, casi es un lugar común, de todos modos, casi no lo es a esta altura, ¿no? De los acontecimientos, pero lo vamos a decir, que en este odio es sistemáticamente o aparece sistemáticamente la construcción que hace de esto los medios de comunicación. sí, por Bueno, supuesto. esto Por es supuesto. Sí, 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 y sí. que hay una determinada casta política y que no Ujú. estamos hablando solamente de nuestro país, No, 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 en todo este el no mundo es un pasa. fenómeno de nuestro país para No, nada, no, claro. y la casta política, así como los medios construyen esto, ¿sí? Ujú. Sí, Hay una casta política que fomenta esa discriminación, ¿sí? exactamente. Y que exaltan los valores meritocráticos, Ujú. individualistas, egoístas, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 Te sí, sí. voy a compartir apenas, porque ya estamos en el final de esta primera hora, a Ujú. algunos, porque son montones, cantidades, decenas por decenas o más todavía, de Ujú. dichos de cierta casta política en nuestro país Dale. que hacen a esto que estamos diciendo y que convalidan todo esto. La ex gobernadora, ¿se acuerdan? O quizás esto nos permita recordarlo, ella dijo sin ponerse roja en Ujú. absoluto que no estaba de acuerdo con llenar la provincia de universidades públicas cuando todos sabemos, dijo, que Sí, nadie que nace en la pobreza llega a la universidad. exactamente. La misma ex gobernadora, hace apenas unos pocos días, una cosa es fumarse un porro en Palermo, Sí. un sábado a la noche, relajado con amigos o en pareja o solo, y otra Mm. cosa es vivir en la 21-24 o en Zabaleta o en la 1-11-14, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro. Sí, sí. El expresidente parecería, yo no digo, lo digo en condicional, aunque yo estoy Ajá. segura de lo que estoy diciendo, que la casta Sí, política a la cual nos referíamos hace unos segundos sí, es sí. esta casta política, Sí, ¿no? claro que sí. El expresidente Macri, la frase célebre que pasó a la historia, esta frase, ¿no? Que lamentaba el destino Ujú. de muchos argentinos que habían tenido que caer en la Ah, educación pública, ¿no? exacto. Sí, sí, sí. Sí, También sí, sí. el expresidente Macri ha dicho que el populismo te hipoteca el futuro. Ujú. El populismo pensando que ahí dentro de esa palabra están todos los pobres, ¿no? Claro, 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 Te claro. hipoteca el futuro para que vos vivas un presente. Y cuando se acaba, se acaba. Se acaba. Sí, Es como sí. ceder la administración. Esta ya es, porque no deja a nadie, ¿viste? No hay títeres sin cabeza Sí, para sí, claro. este exfuncionario. Es como ceder la administración de tu casa a tu mujer. Acá la metió a la mujer Y como claro, peor todavía. Sí, claro. exactamente. Y ella, en vez de haber ido a pagar las cuentas, usó la tarjeta. ¿Para qué, Oscar? Uno puede Sí, suponer, ¿para qué? Un día te vienen y te hipotecan la casa gracias a la inutilidad de la claro, de la mujer, mujer. ¿no? Claro. Bueno, no quiero seguir con estos comentarios porque son dolorosos, Sí, sí, verdaderamente sí. son muy Y miserables dolorosos también. y estoy de acuerdo con con la catedrática esta valenciana Cortina porque creo que desde la primera hasta la última palabra acuerdo con ella en lo que dice. Sí. Estamos frente a un acto eleccionario, ¿cierto? Dentro de apenas 2 días o 3. Ujú. Sí, sí. Nada, la intención de que todos aquellos que nos están escuchando y para con nosotros mismos también, que por favor votemos con memoria, Claro. con memoria. Completamente de acuerdo. Bueno. Completamente de acuerdo.